¿Qué onda, amigas, amigos? Bienvenidos a esta nuestra séptima edición de nuestro podcast La Misa Chaira. En esta ocasión tengo el gusto de presentarles a un gran amigo y compañero de trabajo con el que tuve el gusto de compartir hace un tiempo, Ángel Ibarra Jasso, quien es originario de esta bella ciudad de Morelia, además licenciado en Derecho por la Universidad Latina de América y distinguido socialmente por su incansable espíritu de lucha en pro de los derechos de las personas con discapacidad y el respeto a las condiciones existentes. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Dani, muy buenas tardes, muy bien. ¿Y tú cómo te va? Qué gusto estar aquí Aquí mira, contigo. Corriendo, porque hemos andado de un lado para otro. Además de que debo decir y aprovechar que el sistema está festejando 38 años. Entonces, pues andamos de fiesta aquí por todo el trabajo que han venido haciendo las y los compañeros. Entonces, así, ¿cómo ves? Qué bueno, es un dato muy interesante, la verdad. Pensé que tenían como 10 años, pero qué bueno saberlo, que tienen 38, es una importante carrera. Y bueno, yo aquí, fíjate, cumpliendo un sueño, hablar por micrófono y escucharme en los audífonos, es algo que, digo, en radio. No siempre se hace. Exacto, es algo que no diario se hace si no eres como tú, ¿no? Ya presentadora. Pero bueno, pues un gusto estar aquí y esperemos que esto sea muy bueno. Pues fíjate que ni tan presentadora, aquí andamos batallándole en ese tema. Quiero aprovechar para mandarle unos saludos a unos compañeros, porque déjame decirte que hace rato le platicaba a Raúl nos apoya mucho con el tema de este programa, que ya nos hemos vuelto internacionales. Wow. Porque tenemos compañeros que de repente me mandan mensaje y me dicen, es que te escuchamos en la Ciudad de México, te escuchamos en Guerrero, te escuchamos en Chiapas. Y no sé, se siente bonito, sientes una emoción muy bonita, pero a la vez siento un compromiso muy grande. Digo, bueno, gracias por aguantar esta melodiosa voz, que a veces ni yo la aguanto cuando escucho los podcasts. Pero pues saludar especialmente al compañero Polo de la Ciudad de México, específicamente de Xochimilco, y a Ángel Escobar, quien es de Reynosa, Tamaulipas, pero actualmente radica en Naucalpan. Ellos tienen un proyecto muy interesante que ya les hicimos la invitación para que vengan, nos acompañen aquí en el programa, graben con nosotros y ojalá que puedan venir. No los voy a spoilear en decirles el tema ni nada, pero pues por ahí vamos a insistir en que sí puedan acompañarnos. Pero en esta ocasión pues tenemos aquí a Ángel para hablar justamente de este tema de las personas con discapacidad, específicamente las juventudes con discapacidad, porque creo yo que son... Escuchaba hace rato en una plática que dio Carolina Rangel, son parte de los grupos vulnerados, pero creo que todavía no nos queda claro el tema de darles el valor que realmente tienen, porque seguimos ahí entre que si son solamente para la imagen, que si están, no están, o de qué manera, ¿no? Se les toma en cuenta. Y déjenme decirles que pues yo con Ángel tengo ya algunos... Casi el año creo de conocernos y ha sido bueno porque he conocido a un joven que es capaz de salir a las calles y de exigir los derechos de todas y todos, independientemente, llámese sector de personas con discapacidad, llámese mujeres, llámese jóvenes, siempre está ahí presente, ¿no? Y entonces entiendes que la lucha de ellos pues sí tiene un peso muy importante. Y me gustaría, Ángel, que nos platicaras un poquito sobre pues tu experiencia, ¿no? En esta parte como persona con discapacidad en un ámbito social, en las barreras que nos encontramos hoy en día, como hace rato, incluso para llegar aquí a la cabina, que fue todo un show. Pero eso, básicamente que nos digas desde tu punto de vista lo que realmente es las personas con discapacidad y estas barreras que de repente uno puede opinar abiertamente, pero nunca lo vas a vivir desde la experiencia y la opinión siempre tiene que ser un poquito menos porque no lo vives, ¿no? Claro. Sí, pues mira, me gustaría empezar diciéndote, ¿no? Que si tienes alguna pregunta o si incluso hay alguna duda por ahí, con gusto se puede responder. Gracias. Creo que es la principal cuestión que tenemos que hacer, ¿no? Porque pues aún sigue existiendo ese pensamiento de que hablar de discapacidad, hablar de algunos de estos temas sigue siendo un tabú para la sociedad. Por lo tanto, pues la mejor manera de eliminarlo y de poder crear una mejor cultura de la discapacidad, reconstruirla y crearla, pues es obviamente
pues respondiendo preguntas, ¿no? Aclarando las dudas que pudieran existir. Pero bueno, pues fíjate que me gustaría empezar diciendo que a lo largo del tiempo ha habido diferentes, ¿cómo decirlo? Pues sí, definiciones, conceptos de lo que es la discapacidad. Dentro de los cuales pues hemos visto, ¿no? Los famosos de pobrecitos, minusválidos, bla 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 bla, y uno de los que fue ciertamente aceptado pero que también ya en la actualidad no lo es, personas con capacidades diferentes, ¿no? Entonces hemos ido evolucionando hacia diferentes ámbitos de la pues sí, de los conceptos, de cómo nombrarnos y cuál es la manera más correcta. Y fíjate que me da orgullo decirte que hace no mucho estuve investigando nuevamente todos estos temas, cómo se aclara esta situación de lo mejor. Y bueno, el término más aceptado en la actualidad es el de persona con discapacidad, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer el hincapié de que hay dos elementos bien importantes. El primero, pues, aunque sea una frase de 3 palabras, primero pues que es el término persona, ¿no? Creo que eso es lo más importante, considerarnos personas y pues al momento de decir personas, saber que pues somos sujetos de derechos, sujetos de respeto y que al final de cuentas pues la diversidad está siempre, ¿no? Y es uno de los temas que más han tocado a lo largo de estos 20, 30 años que hemos empezado a incursionar un poco más. Y decirte que a lo que iba, el concepto que ahora se maneja de discapacidad, que es el segundo elemento muy importante, ya no va mucho a la parte médica, que antes meramente se iba ahí, ¿no? De cualquier limitación o deficiencia del física o de los sentidos, bla, bla, bla. No, ahora ya no. Ahora la OMS nos dice que es la persona que por su condición vive una vida compleja, con barreras y que es una persona, no lo dice sobresaliente, pero da a entender cierta parte de esto. Y es algo muy bueno, porque ya nos vamos a estar quitando poco a poco esas cuestiones médicas de decir, pues si tienes una enfermedad, tienes un tipo de discapacidad, ¿no? Que es una visión que debemos de erradicar, porque las nuevas visiones que se deben estar usando son las de derechos humanos, que entre otras cosas nos llegan a decir que pues la discapacidad no es la condición con la que vive la persona, sino son las barreras que la persona que tiene esa condición tiene que enfrentar para poder tener las mismas oportunidades o para tener algunas oportunidades en la vida de estudio, de trabajo, de convivencia social, entre otras cosas que pues son parte del desarrollo de cada persona. Entonces sí me gustaría empezar definiendo por eso y decirte que pues yéndonos ya a más la parte de la experiencia, de lo empírico, híjoles, ¿qué te puedo decir? Me tocó a mí nacer en un seno de una familia no acomodada, si lo queremos llamar de esa manera, en los años 2000, ¿no? Donde, bueno, en 1999, donde aún el reloj no cambiaba a esos 3 ceros que pensaban que eran malditos. Entonces, te imaginarás, si pensaban eso, pues la cultura de la discapacidad y todas estas situaciones que había eran nulas, prácticamente nulas, por lo cual el recibir a un nuevo integrante de la familia que viviera con alguna discapacidad, que naciera o que la adquiriera, pues era casi cuestiones diabólicas, ¿no? Y aquí hablamos de la religión, de que estamos en la misa chaira, la misa chaira, ¿no? O sea, qué contradicciones vamos a empezar a decir aquí, pero bueno, eso era lo que se vivía y lo que se creía, ¿no? Exacto, sí, en aquellos años. Yo me acuerdo, perdón, que decían, ¿no? Que las embarazadas se tenían que poner hasta un listón en la panza con un seguro, porque la luna, si no quieres que tu hijo tuviera alguna, así se decía, ¿no? Término no correcto. Si no quisieras que tu hijo tuviera una malformación, ponte un listón y un segurito. Y yo decía, bueno, ¿por qué? O sea, ¿por qué satanizan tanto las cosas, ¿no? Pero es parte de la cultura que anteriormente se tenía. Claro, claro, y antes que no llegamos a una mutilación, algo más fuerte, ¿no? Afortunadamente. Pero sí, era lo que se veía y lo que se vivía en esos momentos. Entonces, pues imagínate crecer en esta cultura tan pobre en cuestiones de discapacidad
y pues así empezar tu vida, ¿no? Y cuando el auge de las escuelas especiales, cuando estaba el auge de las escuelas especiales, era totalmente el auge. Cualquier persona con alguna discapacidad, con alguna limitación, o incluso con alguna situación de vida diferente por la cual tuviera que aprender de una manera diferente, tú que eres maestra, pues órale, directo a la escuela especial, sin preguntar, sin decir nada más, ¿no? Corro con suerte, la verdad, a mi corta edad, año un poquito más, que yo pues ya hablaba, digo, siempre, así como el del video, no siempre he hablado, pero sí he sido muy parlanchín yo, he tenido ese don de hablar, de la palabra, siempre he tenido algo que decir y nunca me he quedado callado, por lo tal, pues esto empieza muy, muy pequeño, aproximadamente cuando yo tenía 1 año y medio, y esto nos lleva a que pues las maestras de ahí que me atendían en la escuela especial me dijeron, oye, pues es que realmente tú puedes estar en alguna otra institución, una escuela regular, ¿por qué no? Y bueno, es algo que a mis padres los impulsó mucho, y bueno, no vamos a hablar aquí de cosas tristes, pero con decirte que hasta en la universidad no había tenido una manera sencilla sin que me dijeran, no, no puedes entrar a esta escuela, ¿no? Para estudiar, porque toda mi, mi vida educativa la pude vivir en una escuela regular, entonces pues ahí te imaginarás, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, prepa, todo eso, vivirla, pues sí, en cierta parte a base de rechazos. Ok, sí, síguele, Ok, perdónanos, no, no, no te aquí, preocupes, sí, aquí hay que tenemos esperar. que trabajar a cada rato. Ok, sí, se escucha. Sí, es que están construyendo una parte de aquí arriba. Bueno, no te preocupes. Ok, entonces seguimos. Sí. Seguimos. Bueno. Y pues sí, entonces esta parte del rechazo siempre se vivió, ¿no? Ujú. Pero bueno, al final de cuentas mi desarrollo en la sociedad, ¿no? Mi desarrollo como persona se fue dando de manera regular, como cualquier otra persona, ¿no? Afortunadamente el estar yo en la escuela regular, el convivir con personas convencionales, nunca me detuvo y me impulsó al contrario, a poder y a realizar muchas cosas de las que pues podría decir que cualquier niño realiza, ¿no? Sí, Aristegis, te escuchamos hasta acá nosotros. Gracias. Fíjate que, bueno, algo que me da gusto es que, por ejemplo, tú ya viviste otra etapa, ¿no? De las personas con discapacidad, porque anteriormente sigue habiendo muchas barreras actualmente, eso hay que dejarlo claro, pero anteriormente había todavía muchísimas más, ¿no? Y había un rechazo social, había una cuestión muy complicada y creo que poco a poco las hemos ido quitando, sin embargo, aún existen varias barreras, ¿no? Que están por ahí y me gustaría que pues nos pudieras explicar un poquito esto, porque al menos puedo decir, yo ya te conocí y voy a poner en contexto un poco a la gente que nos escucha. Te conocí en una situación laboral en la que tuve la oportunidad de decir, bueno, son incluidos en este ámbito laboral ya sin ponerle peros a las condiciones de las personas, pero seguía habiendo este tipo de barreras, ¿no? Y no sé, te pregunto a ti, a tus 22, 23 años, 23. ¿cuáles han sido todavía estas barreras a las que te has tenido que estar enfrentando, llámese el ámbito educativo, social, laboral, en todos los sentidos, ¿no? Porque también socialmente, hay que decirlo, no tenemos las condiciones para ser incluyentes en todos los aspectos. Ni siquiera en la ciudad las hay, o sea, no tenemos las calles simplemente, ¿no? Las banquetas ni siquiera están parejas, todo es un relajo, es imposible. No tenemos una tecnología en los semáforos, a lo mejor para las personas con discapacidad visual. Los restaurantes o los servicios de comida no son accesibles para todo mundo. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Porque la sociedad no estamos avanzando en el tema de inclusión, aunque es un tema ahora, de repente yo les digo que más que un tema que se esté tratando, siento que en algunos aspectos tiende a ser nada más fama. Hoy en día es muy famoso hablar de inclusión, pero la práctica no todo el mundo la lleva, ¿no? Claro, tienes mucha razón en esta parte de lo que comentas, ¿no? De hablar de inclusión es la nueva palabra favorita de todos, ¿no?
Y pues sí, fíjate que actualmente yo te puedo decir que, como comentábamos, ¿no? Hace 10 20 años no existía algunas de las cosas que ya hay. Incluso te puedo decir que, por ejemplo, unas rampas, ¿no? Que no están en las mejores condiciones, ciertamente. Sin embargo, bueno, hemos ido tocando algunos puntos que son importantes, pero aquí lo preocupante es que todos los puntos que se tienen que tratar y que se han tocado son muy importantes. Y es cierto, y fíjate que la cuestión de educación, pues se sigue segregando mucho. A pesar de que yo ya terminé mi carrera, pues como estoy en el ámbito y siempre me he preocupado por cómo poder ayudar a una persona que tenga una educación digna, y a pesar de digna, pues incluyente. Sí, me he dado cuenta de eso, que aún se sigue este, segregando mucho a los grupos vulnerados, ¿no? Incluso no solamente a las personas con discapacidad, sino a las personas de la diversidad sexual, Ujú. son muy segregadas, o tienen que tener grupos selectos dentro de para poder convivir, ¿no? Para poder tener una convivencia tranquila, sana, sin discriminación. Entonces, pues sí, en la educación hemos quedado mucho de ver en esa parte de no segregar, de empezar a incluir y de movernos todos juntos, porque al final de cuentas lo que te comentaba, ¿no? La diversidad siempre ha existido, en todos los temas, en los ámbitos, cualquier situación de diversidad ha existido, pero nos hace falta entender eso. Como ha existido, no tenemos por qué espantarnos, ¿no? Ni atemorizarnos, que es lo que en muchas ocasiones pasa al ver una diversidad, ya sea de cuerpo, de pensamiento, de lengua, de religión, de lo que sea. Y pues eso, fíjate, creo que nos llevaría, si tenemos nosotros la posibilidad de aceptar esta diversidad y de, dejar de segregar a tantos grupos, considero que pues podríamos avanzar no solamente en la cuestión de la educación, sino también en la cuestión social, que es mucho de lo que los niños del pasado y los jóvenes de la hora tienen todavía implantado. Y los adultos, imagínate, aún peor, ¿no? Si yo te comentaba que en los 2000 todavía se creía que era una cuestión diabólica la discapacidad, pues que nos toca pensar para 1970, 1980, Sí. donde ya ahorita las personas son adultas, ¿no? Y son parte también muy funcional de la sociedad. Sin embargo, fíjate que me da orgullo decirte que hace poco, no hace mucho, asistí a una clase de lengua de señas y te das cuenta que los chavitos de 13 15 17 años tienen ya pensamientos, pues si no muy diferentes, sí más acordes a la cuestión de la inclusión, ¿no? Incluso un chico decía, es que pues realmente si yo quiero aprender lengua de señas, no es para ayudarme a mí, es para poder ayudar a otra persona a que acceda a un servicio de salud, a que acceda, como decías tú, ¿no? A un servicio de restaurante, de comida. Ujú. Y todo esto es muy importante. Y bueno, qué te digo de la cuestión de gobierno, de infraestructura, de todas esas situaciones? Es muy complicado, porque creo yo que hablando desde la cuestión de representación no la hemos tenido como debe de ser, ¿no? Nuestra representación como grupo vulnerado de personas con discapacidad no ha sido la correcta. Y al final de cuentas quedamos a merced de personas que intentan entender a la discapacidad y que al final de cuentas caen en el error de volver a las partes del asistencialismo, de Ujú. te doy solamente una beca y no me hables, o sabes que te pongo una escuela especial donde ahí te van a nutrir de pues, lo que yo quiera y Ujú. también no te van a dar tu beca para que estés feliz de que Sí. vas a estudiar en La un parte lugar. emotiva, ¿no? De repente te Exacto, doy y tampoco te dejo ser, ¿no? exacto, Porque sí, de repente también debo decir que fuimos criados en algún punto en la sociedad en el que la persona con discapacidad, como por ejemplo a los chicos con síndrome de Down, ¿no? Ah, es que son unos angelitos y es que son puro amor y cosas así. Y ya los veíamos más bien con ternura y no con esta idea de inclusión real de decir, bueno, también merecen ser escuchados, también pueden trabajar, también pueden opinar, también pueden estar en los espacios de representación,
¿Por qué? Porque caímos en esta parte sentimental de decir, ay, pobrecito porque tiene una discapacidad. Sí lo vamos a integrar, pero nada más era pues tenerlo, ¿no? Para que no se sintiera excluido, pero no era una integración real, ¿no? Exacto, sí, como mencionas muy bien, no te doy, pero yo te digo para dónde sí y Uh-huh. para dónde no. Entonces toda esta parte pues sí llegó a afectar mucho en la situación de la representación, que no la hemos tenido, tío, como tal. Apenas en estas nuevas elecciones, nuevas legislaturas se han ido implementando y obteniendo nuevos lugares en consecuencia de las reformas que hicieron a todas estas leyes para la participación ciudadana. Uh-huh. Pero pues sí, no quedamos todavía de ver mucho. Entonces en esta situación pues si no tenemos a alguien que nos represente de una buena manera y alguien que sí realmente sepa nuestras necesidades, pues oye, ¿dónde vamos a quedar? ¿No? ¿Dónde vamos a ir? Nuevamente regresaremos a las rampas inclinadas de casi 90 grados que tienes Sí, que sí, subir sí. como si fueras jet, ¿no? Si no, Sí. bye. O a todas estas situaciones en esa parte. Y pues sí, en la parte laboral, fíjate que es muy difícil, ¿no? Al pensar muchas personas que no somos capaces de realizar las tareas que se nos van a solicitar, que se nos van a pedir. Y eso pues sí es algo lamentable, ¿sabes? Es algo muy lamentable, ya que por ejemplo te puedo decir, pues sí, yo he tenido la capacidad de estudiar y he tenido la fortuna, créeme, el privilegio, ¿no? De tener esa educación. Sin embargo, pues otras personas por el simple hecho de no tener una educación tan vasta como la tuve yo, pues siempre se ven limitados, ¿no? Y se ven excluidos de un trabajo pues realmente que les va a ayudar mucho, y que aunque para muchas personas es un trabajo sencillo, es un trabajo sin tanta importancia, pues para ellos es su manera de vivir, ¿no? Su calidad de vida, su plusvalía, Sí. decir vivo bien o vivo mal. Uh-huh. Entonces en esta parte pues sí, estamos todavía muy atrás, pero Sí. créeme que hay todavía muchas cosas, muchos mecanismos, y pues en la actualidad se está viendo un verdadero movimiento, y no solamente en las calles, ¿no? Sino institucional, jurisdiccional también, Uh-huh. que considero nos puede llevar a un mejor camino. Fíjate que yo lo único que sí invitaría a la gente es que podamos entender, ¿no? El verdadero concepto de inclusión y todo lo que involucra, porque de repente, por ejemplo, acá en las escuelas, ¿no? Se da el tema de que la famosa ahora inclusión educativa, y tenemos personas con discapacidad en las instituciones, pero no les enseñamos desde casa justo esta parte de, pues es igual que cualquier otro compañero, ¿no? Porque de repente los chicos son como de, con el perdón, porque sé que no es correcta la palabra, pero así lo dicen, ¿no? Maestra, es que el que está allá está muy chiquito, ¿no? Y tú sí tiene una discapacidad que se llama talla baja, pero o sea, no lo hace menos a ti, ¿no? Obviamente, pues tiene ciertas condiciones en que va a hacer las cosas más lento, lo que tú subes las escaleras más rápido, pues le va a costar un poquito más de trabajo y todo, pero pues no tiene algo para que te diga no le hables, no lo juntes, no es menos que tú o algo, no, o sea, sigue siendo igual que tú, ¿no? Y yo creo que por un lado esa parte pues se premia que el tema educativo ya sea muy abierto, que ya no haya escuelas para personas con discapacidad, que era lo que anteriormente se manejaba mucho, pero en el tema de las funciones públicas nos encontramos el que sí, ahorita todo el mundo la bandera de inclusión, y a mí me gustaría invitar también ahí a los funcionarios que tenemos a que realmente trabajen por la inclusión, escuchándolos a ustedes, porque es lo que te decía hace rato, ¿no? Uno puede hablar desde su privilegio, y a lo mejor Daniela puede decir ahorita, yo voy a hacer una ley para personas con discapacidad, y la puedo redactar yo, desde mi privilegio de no estar ahí, ¿no? Y si no escuchan a las personas que tienen este tipo de condiciones y que lo viven día a día y que son las que tienen que salir a la calle, como dices tú, Ángela, a sufrir el tema con las rampas, a las personas con discapacidad visual, que el tema de movilidad luego complica si no tienen un apoyo o si no conocen el lugar y demás. Si no interactuamos con esas personas que lo viven y a raíz de eso hacemos leyes,
modificamos el tema de inclusión a algo real, yo creo que no vamos a avanzar, ¿no? Y entonces ahí es donde yo invitaría a todos los funcionarios a que realmente trabajemos en este tema, porque sí está muy, muy sonado actualmente. Actualmente los grupos vulnerados en todos lados los apoyan y todo el mundo trae la bandera de ellos, pero qué tanto es lo que realmente se hace, ¿no? Porque ya lo decía Ángel, pues las barreras siguen existiendo, no es fácil, no es sencillo. A mí me gustaría tu experiencia, ¿no? Desde tu discapacidad, incluso que como por aquí nada más nos están escuchando las personas, nos pudieras compartir un poco de tu discapacidad, si es posible, para que la gente entienda y entienda estas barreras que tú estás presentando a la actualidad, y que también los invitemos, ¿no? A este tema del respeto, a este tema de igualdad, y no vernos como lo que hablábamos hace rato, ¿no? El tema nada más del voluntariado y del romanticismo a las personas con discapacidad. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pues fíjate que dando una pequeña introducción a esto, me gustaría rescatar 2, 3 puntitos de los que tú comentas, ¿no? Muy importantes. El primero, la educación. Tú que lo vio, ¿no? Que dices, ya hay una hora de la inclusión, pero pasa esto, ¿no? Y esto pues es de lo que te comento, que aún sigue siendo un tabú, ¿no? El si lo lastimo, que si esto, que si lo otro. Te puedo confesar que yo he tenido fracturas de brazos 2, 3 veces, más o menos. Pero ha sido porque me he divertido, porque he estado para allá, para acá. Porque eres un diablillo Claro, andando. tengo que divertirme. Digo, hace ya algunos años que no pasa, pero era por eso, porque yo me divertía, porque yo hacía todo eso, ¿no? Y preguntarte, ¿cuántos niños no hemos visto que se quebran un brazo, una pierna, la cabeza, todo eso por lo mismo? Sí. Entonces, pues son cuestiones que sí debemos de ya erradicar, ¿no? En segundo punto, como lo comentas, eso precisamente, las consultas, todo eso de preguntar, de estar al pendiente, ¿no? De cuáles son las verdaderas necesidades que deben de tener en cuenta las autoridades, son las cuestiones importantes que deben de existir, ¿no? Y bueno, esperemos que más adelante con todo lo que se vaya evolucionando este tema, ya no se necesiten hacer consultas de decir, pues es que como no conozco del tema, voy a ir a preguntar, ¿no? Sino decir, ok, conozco del tema, sé de lo que me hablas, pero obviamente debemos tener en cuenta que toda la legislación, todas estas cuestiones deben de ser adaptadas a lo que vive la sociedad, ¿no? En específico. No vivimos lo mismo las personas michoacanas, morelianas, como tú comentas, ¿no? Se me ocurre ahorita un estado que dijiste, Tamaulipas, ¿no? No es lo mismo. Entonces, eso se debe de tocar. Y bueno, ya entrando un poquito más al tema que me preguntas, ¿cuáles son las barreras que vivo actualmente? Fíjate que, obviamente, la infraestructura, Morelia, a pesar de que es una ciudad muy bella, la ciudad rosa, una ciudad donde para mí existe la mejor comida del mundo, que son los gazpachos, aunque muchas personas los gazpachos no son comida. Sí, exacto, que muchas personas lo critiquen, ¿no? Para mí es algo delicioso. Pues sí, se vive esa parte de la infraestructura, de las limitaciones. Con decirte que en muchas ocasiones he preferido ser un cliente cautivo de la plataforma que lleva comida a tu casa. Ajá. No sé si puedo decirlo o no, pero creo que se entiende. Sí. Te cobramos el anuncio, no te bueno, preocupes. Sí, yo he preferido ser muchas veces cliente cautivo a estarme desgastando, ¿no? Y molestando de ir a los restaurantes, ver si hay un lugar para personas con discapacidad, un estacionamiento y ya está ocupado, ¿no? O si no hay rampas, si no hay sanitarios adecuados, muchas cuestiones que sí sigue habiendo y que al final de cuentas esto es algo muy cultural. Porque te podré decir, no, es que desde la ley, oye, la ley te dice que debe de haber las condiciones. La ley te dice, si tienes 4, no sé, un ejemplo, ¿no? 4 estacionamientos en tu establecimiento, pues uno mínimo debe ser de discapacidad. Si tienes 200, bueno, ya cambia el número, ¿no? La cifra. La ley te dice que tienes que tener una accesibilidad universal, que es, pues literalmente universal, que todos podamos acceder y poder disfrutar, ¿no? De ese espacio. Y eso incluye, pues, los sanitarios igual, ¿no? Porque es mucho de lo que no se habla. Es algo que no se ha tocado, que no se ha hablado, pero que es, créeme, sumamente importante.
Entonces todo esto, pues sí sigue siendo una barrera muy, muy evidente y muy fácil de derribar, te soy sincero. Y otra cuestión, creo, yendo no a lo repetitivo, sino otra cuestión que no se ha mencionado y que creo que es importante, es precisamente la actitud de la sociedad, ¿no? De las personas. Ujú. Me ha tocado, créeme que muchas veces, no te sé decir cuántas, pelearme de palabras y casi a golpes con personas, digo yo no, bueno sí también yo, les he llegado a aventar la silla, que nada, que unos cabezazos, pero eh, por personas que al final de cuentas no entienden todo esto y que si está un lugar para personas con discapacidad no quiere decir que es un lugar de privilegio y que es el más bonito el que se pone ahí, no, es decir, oye, no es lo mismo si yo, en ejemplo, ¿no? Ahí en Plaza La Huerta, bajo y tengo que ir a una tienda y simplemente me cruzo la calle donde pasan todos los carros que también están medio feo, Ujú. a decir, no, pues me toca hasta allá, hasta el otro poste de bien lejos y tengo que pues rodar con mi silla o tengo que buscar la manera de por dónde pasarme, que si van pasando carros, que si esto, si lo otro, ¿no? Entonces es una necesidad que se da a partir no de la comodidad, sino de la seguridad y pues obviamente del si ya tengo la barrera de que tengo que salir y no tengo un carro adaptado y tengo que irme con alguien, no tengo que irme solo a batallar, a ver cómo lo hago, no sé, para comprar mi despensa o hasta unos cacahuates, una coca que se me antojó, Ujú. ¿por qué tengo que tener otra barrera? Sí, De estacionarme muy lejos y de tener que estar el exacto, trasladarte, trasladarme, todo. todo eso, cuando las condiciones están, ¿no? Y por a veces personas que dicen que están embarazadas, pero pues yo sigo, ahí sí, fíjate que sí sigo creyendo que los milagros Está existen. como el meme del señora está embarazada, no, es panza normal. Exacto, ¿no? Sí, entonces todo esto que sigue pasando y es algo, es una barrera muy, muy importante en la cuestión de que sigue afectando mucho, y que en ocasiones pues ya no sabe uno cómo platicar con la gente, porque lo platicas bien, te ignoran, lo platicas mal, te dicen que eres un grosero, Ujú. que siempre pasa Tú eso, eres el ¿no? malo del cuento. Ajá, o que he escuchado algunas personas, no muchas, pero algunas personas que dicen, es que por eso viven siempre amargados. Es como de, pues amargas las naranjas, los limones, Sí, ¿no? O sea, yo no estoy amargado. sí, solamente estás pidiendo pues algo justo, ¿no? Fíjate que justo en el programa pasado tuvimos por aquí la presencia de la diputada Celeste Asensio. Y ella decía algo muy importante, ¿no? En el tema de mujeres, pero que es muy adaptable creo que en todos los sectores vulnerados, porque decía, ¿por qué tiene que haber una ley que obligue a algo que tiene que ser natural, ¿no? ¿Por qué tendría que haber, decías tú, ¿no? Una ley que obligue a un restaurante a tener un cajón de estacionamiento marcado para personas con discapacidad? ¿Y por qué no nosotros como ciudadanía respetarlo simplemente, ¿no? Porque ahora recaemos en el punto en el que ponen a los que comúnmente conocemos como los viene a tapar los cajones de esos estacionamientos porque la gente no los respeta, porque puedo llegar yo en el carro y meterme y ya no, porque está más cerca precisamente de la tienda y de repente no sé si socialmente creamos como decir, ay, es que pues dos cajones, ¿qué pasa si me estaciono en uno o así? No sé si en la cabeza de la gente pase el tema de que no van al súper o qué, o por qué han de decir como que pues no estamos ni se usan, ¿no? Porque hace poquito, Ángel impulsó un movimiento para justamente en el día internacional De la silla de de la silla de ruedas. ruedas, Así es. exactamente. Y entonces para concientizar esta parte de los cajones de estacionamiento, ¿no? De que tenemos que respetarlos porque de repente nos es muy sencillo nada más estacionarnos o de repente dice ahí, ¿no? Para personas adultos mayores, personas con discapacidad o personas embarazadas, mujeres embarazadas. Y ya con una semana de embarazo casi ya quieren ponerse Sí, ahí sí, sí. y la condición pues es muy diferente, ¿no? Y no sé, te digo, qué lamentable y qué triste que en la actualidad, en pleno 2022, tengamos que recurrir a una ley que obligue a algo, porque todavía no tenemos ese sentido ni humano de poder entender y decir, bueno, pues, o sea, ni por tantita lógica pues en la cabeza les pasa, ¿no? Sí, o sabes también qué más pasa, que hay personas que tienen de 40 años que ya tienen canas Ajá. y que ya son viejitos, ¿no? Ya están ahí, Sí, es que tengo canas, o sea, cuestiones absurdas, sí. cuestiones muy absurdas que siguen pasando. Entonces, pues sí, esta parte de la empatía de la gente,
es la que debemos de pensar y de empezar a evolucionar, ¿sabes? Pensando, ¿no? Que pues al final de cuentas escuchaba a un maestro muy sabio que decía, todos tenemos un boleto comprado hacia una discapacidad. El punto importante aquí es que no sabemos cuándo lo vamos a tener que romper para usarlo, ¿no? Pero todos tenemos este boleto. Nadie está exento de un accidente, en una condición de, no es una enfermedad, un accidente cerebrovascular, algo que vaya a pasar y que pues cortes ese boleto, ¿no? De la discapacidad y pues tengas que vivir con esta condición. Entonces es algo muy importante que debemos de cuidar. Y que fíjate que justo en eso, bueno, yo debo decirles que como muchas, a lo mejor y muchos de los que nos escuchan, de repente no conocemos estos conceptos o términos, ¿no? Y cuando el tiempo que estuve trabajando junto con Ángel y con otra compañera que se llama Diana, a la que si nos escucha le mandamos un saludo, aprendí, ¿no? Que hay discapacidades permanentes, discapacidades secundarias y secundarias permanentes, ¿no? Que generalmente son en las que no estamos preparados, lo que decía Ángel, ese boleto que de repente la vida te lo cobra y la gente se frustra y la gente ya no sabe qué hacer porque llámese accidente automovilístico, llámese cualquier situación, por poner un ejemplo, ¿no? Le tienen que amputar una pierna a alguien y hay un tema de depresión, hay un tema del qué voy a hacer laboralmente, hay un tema emocional horrible que se mueve y que de repente la gente empieza a crearse estas barreras y es ahí donde a veces entendemos, ¿no? La otra cara que de repente no veíamos y cuando nos toca vivirla es complicado y es ahí donde yo a veces digo, pongámonos siempre en los zapatos de las otras personas y tratemos de ser muy humanos y decir, pues a mí nada me cuesta, hablábamos hace rato, ¿no? El ejemplo del estacionamiento, pues estacionarme más lejos, a lo mejor voy a caminar 20 pasos más, pero no sabemos a quién le va a servir el espacio que está allá del frente y que su condición a lo mejor va a ser un poquito más fácil el accesar a algún espacio, ¿no? El tema, por ejemplo, decías tú, de lo que no se habla, el tema de los sanitarios, para una persona de talla baja, pues no es igual que para uno. Y cosas tan sencillas como tal vez poner un pequeño banquito o algo, creo que tiene un nombre, ¿no? El banquito de discapacidad, que usan las personas de talla baja. Entonces, simplemente tenerlo ahí en el baño de tu restaurante no te quita no te quita nada, no se te va a caer el mundo, no van a dejar de ir clientes y al contrario generas pequeños cambios que son más accesibles para las personas porque es muy complicado y uno, vuelvo al tema, ¿no? Uno lo ve desde el privilegio de no vivirlo y para uno no representa nada el decir, pues lo pongo, ¿no? Pero ¿para qué lo pongo? ¿Para qué gasto? Lo que sea que cueste, ¿para qué gasto en el banquito, no? ¿Qué va a pasar? Pero no sabes la importancia que a lo mejor le puede dar a una persona de talla baja, tal vez en algún momento entrar al baño y ver que hay un banquito para que ellos puedan hacer sus necesidades que son de todo mundo y que son humanas de manera adecuada, ¿no? Sin sufrir tanto, sin batallarle. Y estas pequeñas barreras de inclusión en las que incluso yo a veces le digo a la gente, de repente en la calle si ves que una persona con discapacidad tiene una necesidad de cruzar una calle y que no trae un apoyo o de hacer algo, en lugar de ayudarlos les damos la vuelta, ¿no? Que es lo más común. Entonces, pues seamos un poquito más humanos, más solidarios en acercarnos, en brindar ayuda, también en escucharlos, porque algo que Ángel no me va a dejar mentir, no es hacer las cosas por ellos, es a lo mejor ayudarlos en alguna cosa que sí se les dificulte, pero no hacerlo por ellos, porque de repente casi que nosotros queremos cruzar a la persona con discapacidad visual, ¿no? Y no, o sea, nada más es de que lo guíes y ellos lo van a hacer, o sea, ellos pueden, pero entendamos esto, el tema de las personas con discapacidad es muy complejo, el tema de los distintos tipos de discapacidad y demás es muy abierto, que a mí me gustaría que si alguien en algún momento tiene oportunidad de algún curso o algo tomar para entender esto, pues lo hagan, porque de verdad que yo cuando conviví con ellos aprendí mucho,
cambié mis conceptos que tenía, que ya no eran muy correctos. Ya nos hablaba Ángel un poco de esto, de no son discapacitados, no son minusválidos, nada de eso, o sea, son personas con discapacidad. Y entonces vas entendiendo un poquito más lo que ellos viven, ¿no? El día a día. Sí, claro, y fíjate que me gustaría retomar nada más de manera muy rápida antes de tocar otro tema que creo que es importante y va a ser muy, muy rápido. Lo que tú comentabas, ¿no? De la parte de ay, se me olvidó que dijiste. No te preocupes, pues aquí podemos avanzar, retroceder y seguirle. Y si no, pues entramos en el otro tema y cuando te acuerdes regresamos. Sí, sin mejor problema. yo creo que sí, porque ya se me perdió un poquito. Bueno, sí, fíjate que otro tema que te quería comentar, que estabas hablando, ¿no? De la cuestión de las necesidades, que no hay que hablar y que y que el otro. En la cuestión social también muy importante, que una de las, pues no barreras, pero sí cuestiones que se deben de tocar y que debemos de modificar nuestro pensamiento, es en la parte de las relaciones personales, ¿no? Con personas con discapacidad. Ejemplo, además de las amistades, pues al final de cuentas seguimos siendo humanos y seguimos teniendo ese sentido de tener a alguien que nos quiera, ¿no? Que nos estime, no solamente por ser un amigo, ¿no? Sino tener, no sé, alguna novia, algún novio, algún novie, ¿no? Una pareja sentimental. Exacto, una pareja sentimental, alguien que está ahí, porque eso también es algo de lo que se debe tocar. E incluso hay una plática, no recuerdo el nombre de la persona, muy interesante, que es una persona que tiene una discapacidad adquirida, que tuvo un accidente, creo que vehicular, tuvo una lesión medular y bueno, quedó en silla de ruedas. Y en algún momento él le preguntaba, ¿no? Oye, pues ¿cómo le haces? Y él respondía, pues ¿cómo? Pues, o sea, pues igual, ¿no? O sea, casi le decía, por donde mismo, o sea, ¿cómo? ¿No? Entonces son cosas que se deben tocar y esa plática está muy interesante porque a grandes rasgos, pues, lo que te puedo decir, no voy a spoilear nada, pero pues se tratan temas muy interesantes de decir, oye, o sea, el tema sexual en una persona con discapacidad no tiene que ser algo que no se deba de hablar o que no se pueda hablar, al contrario, debemos de enseñar, debemos de manifestar que ahí está, porque incluso créeme que con un amigo me pasó una vez que algo que lo entristeció mucho, no por el hecho de ser una persona con discapacidad, sino porque creo que a todos nos hubiera pasado igual, de una chica, ¿no? Que estaba muy pegado a él y que sí, jijiji, jajaja. Y bueno, este chico pensó que probablemente la personita esta quería algo de manera sentimental con él. Y pues ya, ¿no? Cuando llega el momento interesante, el momento impresionante y donde tiene que actuar, ¿no? Tiene que actuar, pues le dijo a la chica, oye, pues te estás confundiendo, o sea, cero, nada que ver, esto y lo otro, cuando pues las demás personas veíamos algo diferente, ¿no? Y digo, una mala justificación de esta chica fue, pues es que pues así me enseñaron a que se tienen que tratar a las personas con discapacidad, pero pues sigue siendo nada más mi amigo. Y como, oye, espérate, o sea, sí está bien, ¿no? Pero al final de cuentas todos tenemos ese sentido de decir, bueno, pues ¿qué me estará queriendo decir? ¿Por dónde irá la situación? Y más aún cuando se tratan de temas sexuales, créeme que pues al final de cuentas todos tenemos ese deseo, ¿no? Sexual, al final de cuentas, todos en algún momento. Y pues es algo que algunas personas creen que no existe, ¿no? Cuando tienes una discapacidad. Y por lo tanto, pues las personas se sienten libres de poder incluso hasta tocarte, ¿no? De abrazarte, de esto, del otro. Veía una persona hace muchos años que llegaba y se le sentaba en las piernas a un chico en silla de ruedas y decía, pues al cabo no siente las piernas. Es como de, ok, sí, pero como decía Carlos Beltrán, ¿no? Sí, está bien, no hay nada raro, pero como que algo no cuadra, ¿no? Sí. Entonces, en esta parte, y es muy importante, entonces pues creo que es algo de lo que debemos de investigar. Fíjate, yo no soy quien para venir a hablar de esto, para dar una cátedra, pero debemos investigar. ¿Por qué no investigar? Tenemos algunas dudas, incluso preguntar también, que es a lo que iba, ¿no? Cualquier duda
muchas personas con discapacidad te la pueden responder y sin el afán de llegar a ofender, ¿no? O que estén ofendidas. Al contrario, para juntar información y para aprender, ¿no? De todo esto, que es lo que ahora nos está interesando a nosotros, que la gente aprenda y de ese aprendizaje que lleguen las aplicaciones en la vida real. Y además actualmente pues existen un montón de foros, coloquios, pláticas y demás sobre el tema, ¿no? Y sobre muchos más que te digo pues son temas actuales y que se tocan, el tema de las personas con discapacidad, diversidad sexual, el tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, etcétera. Entonces, yo creo que abrirnos a aprender, ¿no? No porque no porque yo no tenga una discapacidad, o no tenga un familiar cercano con discapacidad, quiere decir que no voy a aprender, porque pues precisamente es esto, prepararte pues abiertamente a todos los temas, ¿no? Y no cerrarnos a esta parte de después caer en el tema, ya lo decíamos, del romanticismo o de simplemente la ayudantía y quedó ahí, ¿no? Entonces, pues creo que son temas muy complejos, son temas muy amplios. También decirles que existen varias asociaciones de personas con discapacidad que pues también si ustedes a lo mejor quienes nos escuchan son personas con discapacidad, de repente no se encuentran se sienten con alguna limitante o algo, pues hay asociaciones que incluso para temas deportivos, para temas culturales, sería bueno que por ahí pues se acercaran. Podrían también seguir las redes de Ángel, como Ángel Jasso, porque en Facebook sí, búsquenlo, porque de repente por ahí comparten algunos temas con estas asociaciones y sería bueno que se pudieran sumar. Y aunque no te digan, bueno, no tengo una discapacidad, pero quiero asistir, pueden hacerlo. Ellos siempre han sido muy respetuosos y abiertos para que las personas estén aprendiendo de esto. Comentarte, Ángel, bueno, los tiempos siempre son muy breves en estos temas, pero que nos digas, no sé, algo con lo que quieras que vayamos cerrando, porque creo que es muy amplio y ojalá en un segundo momento te podamos tener aquí. Y de mi parte, pues seguir invitando a la gente, seguirte agradeciendo que luches muy de la mano por las personas con discapacidad y que sobre todo estés en los espacios de tomas de decisiones, en los espacios donde la gente opina, porque rompes justamente esta barrera donde a lo mejor las personas con discapacidad llegan a un punto en el que dicen, es que cómo voy a estar yo ahí, ¿no? No me van a escuchar, no voy a figurar, no voy a representar. Pero si no lo intentan, pues entonces ¿cuándo? Y Ángel siempre ha estado en esos espacios, representando dignamente a las personas con discapacidad, diciendo muy respetuoso de la lucha de todas y todos, porque todos pertenecemos en algún momento a la lucha social. Entonces, no sé, ¿con qué quisieras que vayamos cerrando este programa? Sí, fíjate que, bueno, aquí hacer un mensaje para la audiencia, ¿no? Y creo que el mensaje es, hay que hablarlo, hay que tocar estos temas, hay que seguir incursionando. Sería muy egoísta de mi parte pensar que a partir de esta charla, ¿no? De que ya escucharon muchas personas, ya, se cambió todo y todo va a ser perfecto. No, claro que no, eso sería muy egoísta y muy utópico de mi parte. Sin embargo, creo que sí se debería de hablar el tema, se debería tocar en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier plática, se debe tocar estos temas, ¿no? E incluso créeme que yo en lo personal agradezco que se haga comedia también de la discapacidad. Me encanta, me fascina la comedia que se hace en torno de la discapacidad, porque ahí sí, ¿no? Puedes decir, jaja, sí soy, ¿no? O sea, yo sí puedo decir eso, ¿no? Sí soy. Entonces, es algo muy importante también. Por ejemplo, he visto diferentes comediantes, La Cotorrisa, El Cojo Feliz, El Ojitos de Huevo, o sea, muchas personas que hablan de estos temas y que al final, en lo personal siempre yo siempre veo un mensaje que dejan ellos, ¿no? A partir de esta comedia, a partir de de generar risas. Entonces todo esto tenemos que hacer, generar comedia, charlas, pláticas, incluso conversaciones incómodas, ¿por qué no? También tenerlas, ¿no? En toda esta parte de en torno a la discapacidad, porque a partir de eso vamos a poder entender mucho más y vamos a poder abrirnos a preguntar, a platicar,
tener más conocimiento de todo esto, y a partir del conocimiento obviamente pues va a haber un cambio, porque créeme que yo no he conocido a ninguna persona que ya haya vivido pues en los ámbitos de discapacidad, así como tú que me dices, no, yo conocía tal, y que no hayan cambiado su forma de pensar, su forma de actuar incluso. Entonces creo que eso es lo que se debe de hacer. Y bueno, me gustaría dejarles una frase muy importante que siempre he tenido en mí y creo que marca mucho de la cuestión. Es de un reportero en el deporte paralímpico muy importante para México. Su nombre artístico es Lester Guantanamera. Y él una vez, ¿no?, me dice, mira, en el momento en el que las personas te quiten ese letrero inmenso que tienes de la palabra discapacidad, se van a dar cuenta de lo maravilloso que hay detrás de ti y de lo maravilloso que eres como persona, ¿no? Y eso es algo que me gustaría dejarles. Hay que quitar eso y hay que ver muy cierto, más allá, ¿no? Sí, justo, fíjate que justo esa parte que te decía, no los traten como menos, tampoco los traten con la ternura o el cariño con el que en su momento nos los han pintado, porque pues son personas como todos y que valen mucho en el sentido de lo que siempre han aportado a la lucha en su trabajo, en el tema educativo y demás. Entonces, quitémonos ese letrero, dice Ángel, quitémoslo nosotros, porque creo que nosotros mismos somos quienes se los colgamos a veces, ¿no? Quitémonos ese letrero, quitemos esa barrera que de repente sentimos hacia las personas con discapacidad, aprendamos a ser incluyentes, pero incluyentes reales, incluyentes humanos y no tanto en esta parte afectiva, y seamos solidarios con todo mundo, llámese persona con discapacidad, llámese persona de la comunidad sexual, llámese mujer, niño, joven, lo que sea. Aprendamos a ser humanos y solidarios con todas y con todos para que podamos empezar a cambiar este tipo de estereotipos que hemos presentado como sociedad. Pues muchas gracias, Ángel, por estar aquí con nosotros. Esperamos volverte a tener muy pronto y gracias a todas las personas que nos están escuchando. Sigamos trabajando por una sociedad incluyente. Nos vemos en un próximo programa.